Es comprensible que nuestros obispos tengan que hablar de temas que tocan la realidad contemporánea, la política, la economía, etcétera, porque en los países en donde están son una fuerza moral y en consecuencia tienen una responsabilidad social también, tienen una responsabilidad con la sociedad. Pero es un error creer que la prioridad de las actividades pastorales consisten en estar hablando de estos problemas de naturaleza política o social. Un ejemplo malo es lo que ha pasado con algunos obispos en el país de donde yo provengo, pero lo pongo solo como ejemplo, no quiero hablar específicamente del Perú, sino de algo que muchas veces nos pasa a los católicos, a los fieles católicos en medio de nuestros diferentes países, que tenemos obispos que están más preocupados en ser figuras públicas que en ser pastores. Brevemente, para los que no entienden la situación en el Perú y no necesariamente tienen que entenderla, el Congreso en el Perú declaró incompetente al presidente Vizcarra y en consecuencia, según la Constitución del Perú, debe asumir la cabeza del Congreso, que es actualmente el presidente y la cabeza del Poder Ejecutivo. Existen muchas opiniones críticas respecto a la manera como fue destituido el presidente Vizcarra, ¿no? Y esto ha creado un malestar social en general en la izquierda política que ha salido a las calles en medio de la pandemia, ¿no? Olvidándose, digamos, de la distancia social, etc. Y recordemos que el Perú hasta hace poco era el país con el número más alto de muertos por millón de habitantes a consecuencia del COVID-19. O sea que estamos hablando de un país en donde hay que tomar medidas realmente serias y donde todas las precauciones que se puedan tomar hay que tomarlas. Y digamos, hasta tal punto se han tomado esas precauciones que incluso derechos legítimos de los fieles, como el de poder asistir a misa bajo las circunstancias más extremas en términos de cumplimiento de las normas de salud, distancia social, mascarilla, profilaxis, higiene constante, etc. Es decir, la propuesta presentada por la Conferencia Episcopal Peruana es mejor que ninguna, ¿no? O sea, yo digo segunda a ninguna, mejor que cualquiera. Y sin embargo, son pocas las diócesis en las cuales los obispos han tomado la decisión de decir, bueno, volvamos al culto de alguna forma. Y uno de los lugares en donde ha habido una total aridez es la Arquidiócesis de Lima. Y respeto al pastor de la capital de mi país, donde no vivo, o sea que no es mi obispo, ¿no? Pero lo respeto, como respeto a todos los obispos, porque son sucesores de los apóstoles. Y creo firmemente que el arzobispo de Lima, o el arzobispo de Huancayo, el cardenal Pedro Barreto, por ejemplo, son sucesores de los apóstoles legítimos. Pero es curioso que ninguno de ellos, y especialmente el arzobispo de Lima, haya estado de acuerdo, por ejemplo, con la marcha por la vida cuando se quiso realizar antes de la pandemia. O sea, no quiso que la gente saliera a marchar. No estuvo de acuerdo con abrir las iglesias en las circunstancias más extremas. Penalizó a un sacerdote que estaba celebrando la misa en una iglesia cumpliendo con todas las normas de distancia social. Prohibió que en octubre saliera el Señor de los Milagros, a pesar de que había múltiples alternativas. No tenía que hacer una salida en la muchedumbre abigarrada que normalmente sigue los millones de fieles que literalmente siguen a la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Había muchas alternativas como guardar la distancia social, hacer recorridos emblemáticos muy breves, hacerlos pasar por
calles amplias en Lima que existen, comenzando por la que está al costado del santuario donde se guarda la imagen del Señor de los Milagros, nada de eso fue posible. Y sin embargo, el arzobispo sale en defensa de que sí se permitan las marchas públicas de protesta, algunas de las cuales han sido violentas, por la gente que está en contra de una decisión que ha sido constitucional, es decir, de acuerdo a la ley del Perú. A la gente que no le gusta, perfectamente tiene el derecho de demostrar que no está de acuerdo, con que no le ha gustado la decisión tomada constitucionalmente, y puede pedir medidas extremas como son el cambio de la constitución peruana, que ha cambiado más que un vestido de una modelo, ¿no? Sobre todo si la comparamos con la del 79, pero también se puede introducir cambios si así lo desean. Es decir, hay múltiples alternativas políticas, pero y los obispos, porque no ha sido el único, los obispos y el cardenal Barreto salgan a defender una marcha pública contra la salud del Perú en un momento catastrófico para el Perú, cuando nunca hablaron a favor del derecho de los fieles de asistir, guardando todos los elementos de la distancia social, para podamos cumplir con el sacramento, con la vida sacramental en la iglesia, es un error. Y es un error que demuestra que hay un problema en la comprensión de lo que significa ser un obispo, ¿no? Que es fundamentalmente ser un pastor. Si ustedes recuerdan, y bueno, los más jóvenes de hecho no recuerdan, pero en el pasado, San Juan Pablo II, durante su largo pontificado, tuvo varios sínodos, ¿no? Utilizó esta figura del sínodo de los obispos que fue establecido por el Concilio Vaticano II, realizó múltiples sínodos ordinarios y extraordinarios, ¿no? Es decir, dentro del periodo de cada 3 años o en los años en los que él los llamó, para abordar distintos temas. Recuerden ustedes, se abordó el tema de la evangelización, hubo un sínodo para los laicos, hubo un sínodo para los sacerdotes, un sínodo sobre los obispos, un sínodo especial por cada uno de los continentes, un sínodo sobre las Sagradas Escrituras, que ya se realizó, fue convocado por San Juan Pablo II, pero se realizó ya con Benedicto XVI, y así sucesivamente, ¿no? Múltiples eventos de ellos. Uno de los que más me llamó la atención en su momento y me sigue pareciendo bastante valioso es un sínodo que el Papa convocó, el sínodo se realizó en 1991, el documento que lo siguió fue en 1992 y fue una exhortación apostólica postsinodal sobre la formación de los sacerdotes en la situación actual. Y estaba dirigido a toda la Iglesia Católica, pero de manera especial a los obispos, que son los responsables de la formación sacerdotal. ¿Y qué título le puso San Juan Pablo II a esta exhortación apostólica? Le puso el título Pastores Dabo Vobis. ¿Qué cosa significa Pastore Dabo Vobis? Es la traducción en latín de ese pasaje en el que Dios le promete al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías, y está en el pasaje Jeremías 3:15, esta frase: os daré pastores según mi corazón. Y así comienza este documento de San Juan Pablo II. Dice: con estas palabras del profeta Jeremías, Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores que lo congreguen y lo guíen. Y citando a Jeremías más adelante, en Jeremías 23:4 dice: pondré al frente de mis ovejas pastores que las apacienten y nunca más estarán amedrentadas ni asustadas. Y esto es lo que el Papa quería, y esto es lo que Jesús quiere para los fieles. Pastores según mi corazón, es decir, según el corazón de Dios, según el corazón de Jesucristo. Entonces, esos son los pastores que necesitamos. Esos son no solo los pastores que quiere el pueblo, son los pastores que necesitamos. Entonces, cuando un pastor
publica un largo pronunciamiento sobre por qué está bien que en medio del COVID-19, por razones político-ideológicas, la gente salga a la calle a protestar, a defender el derecho a contaminar a la gente, ¿no? Derecho entre comillas, pero que nunca se pronunció con la misma claridad y con la misma energía para alentar a los fieles en medio del COVID, para darle alternativas, como han hecho tantos otros obispos, para que la fe se pueda practicar, para que los sacramentos se puedan recibir. Entonces, acá nos encontramos en una circunstancia en la que le pedimos al Señor que cumpla su promesa. Pastores dabo vobis, os daré pastores según mi corazón. Pidamos para que el Señor nos dé pastores según su corazón y para que aquellos que deberían estar cumpliendo ese papel se conviertan a ese papel y lo cumplan, porque son sucesores de los apóstoles, no sucesores de personajes públicos. Que tengas un buen día.